con disnea y severo dolor torácico. Fractura de una costilla, que también causa un dolor parecido a una pleuritis, y la costocondritis. Entre ellos tenemos varios más, pero esos son los más básicos que se encuentran en sala de urgencia o en consulta, ¿no? ¿Puede avanzar, por favor? Tenemos en cuarto lugar el dolor esofágico. Aquí hay que prestar mucha atención porque el dolor esofágico, como es retroesternal, se puede confundir con algún problema cardíaco, ¿no? El dolor esofágico o el dolor subesternal. Vamos a ver. Sí. En síntesis, en pleura, danos los nombres raros y nuevos que estamos conociendo ahora. Dijiste pleuritis. Dijiste por ejemplo, pleuresia seca, pleuritis, neumotórax, infarto pulmonar, tuberculosis pulmonar, ¿sí? Estas son generalmente las enfermedades las patologías que se asocian generalmente al pulmón, las más conocidas, las más básicas o las que más se presentan pues, en consulta, ¿no? Ok, ¿qué otros nombres raros comentaste? Directamente con el pulmón, ¿verdad? Con la pleura. Con la pleura. Ya le había comentado el lupus sistémico, infarto pulmonar, pleuresia seca, neumotórax, traumatismo, algunos virus que afectan, algunos factores que afectan la pleura, como las células inflamatorias de la neumonía, infección del virus del Coxsackie. ¿Qué será el doctor? ¿Perdón? ¿Qué es neumotórax? Es la presencia de aire entre el espacio pleural. Ok, ¿entre qué pleura y qué pleura? Parietal y visceral. Ok, ¿y el neumotórax? La presencia de sangre en esos espacios. Ok, ¿y el derrame pleural qué es? Cuando el líquido pleural se sale de su espacio pleural donde debe estar para que haga su función de lubricar. ¿Están de acuerdo todos? ¿El neumotórax no es de aire? El neumo es de aire, el hemo es de sangre. ¿Cómo? Ok, el neumotórax es aire que se junta en la cavidad pleural. El hemo es sangre. Muchas gracias. El derrame pleural, ¿dónde se hace? Entre la pleura visceral y parietal. Exactamente, en la cavidad. En la cavidad pleural. O sea, entre una pleura y la otra. Ok, y ese derrame que, ¿de dónde viene ese líquido? Bueno, estuve leyendo, doctor, y dice que este líquido puede acumularse alrededor de los pulmones debido a un bombeo deficiente del corazón o a una inflamación. Los vasos, hay una distensión de los vasos y comienza la extravasación del líquido hacia adentro, ¿no? ¿Y los vasos de dónde, por ejemplo? Si es una deficiencia del corazón, en este caso, o es una inflamación. En el caso de la inflamación, pues de los vasos adyacentes, ¿no? ¿De dónde?
puede ser de tipo inflamatorio, es una enfermedad inflamatoria, como en el lupus que mencionaste, lupus eritematoso. ¿Ok? Y puede ser porque la propia membrana pierde su equilibrio en la producción del líquido pleural. ¿Ok? Entonces inflama la pleura y así como hablamos de inflamación, ¿sí? Este aumento de la permeabilidad vascular con salida de líquido hacia el exterior de los vasos, pero van a ser los vasos de la propia pleura. ¿Okay? Eso va a ser en un proceso inflamatorio. ¿Okay? Y en el corazón, ¿cómo sería? En una infección es el mismo proceso que le estoy diciendo, es un proceso inflamatorio. ¿Okay? Nada más nos faltaría que nos explicaras el de un proceso cardíaco, dijiste. Ok. Lo investigas y nos lo dice en la próxima clase. Sí, Síguele. doctor. Ok. ¿Puedes proyectar la siguiente, por favor? A ver, dolor pleural. En el dolor esofágico, el anterior, por favor. Ok. En el dolor esofágico, en este hay que, como les comentaba, hay que tomar mucho en cuenta y pues asegurarse que sea específicamente el esófago y no se refiera a lo que es el dolor cardíaco, ¿no? Hay que diferenciarlo. Entre ellos, vamos a conseguir algunos dolores, por ejemplo, cuando hay una incompetencia, cuando hay un esfínter incompetente, como lo que es el gastroesofágico. En muchas ocasiones se vuelve incompetente y hay regresión de los que son el líquido, el ácido clorhídrico y comienza a irritar la mucosa del esófago. También encontramos las hernias hiatal, el hiato esofágico. Entre ellos también conocemos lo que es la angina de pecho, el infarto miocárdico y aneurismas disecantes. Es la angina de pecho. La angina de pecho pues, se conoce como el dolor precordial, ¿no? Hablando ya del músculo cardíaco. Ok, entonces la angina de pecho va a ser un dolor del propio corazón. Sí. Se le conoce también como angor pectoris, ¿verdad? Y va a ser un dolor de tipo isquémico. ¿Sí? Por falta de oxigenación al músculo cardíaco. Eso es la angina de pecho. Sí. Okay. La siguiente, por favor. Ok, en este caso, la disnea es un poquito amplia, de hecho se describe más que las demás. Y aquí vamos a nombrar un poquito de ellas y también algunas, qué es lo que ocasiona la disnea. Entre ellas, pues tomé una de las más importantes. Pero para ello, la disnea, ¿qué es? La disnea es la dificultad para respirar, ¿no? Sea por lo que sea. Disnea, dificultad para respirar. Y algunas causas más comunes pueden ser, por ejemplo, pulmón, pueden ser causas pulmonares. Ahorita a lo mejor vamos a nombrar algunos ejemplos. Cardíaca, hematológica como las anemias, pueden ser metabólicas, no sé, una acidosis metabólica, o también puede ser emocional por hiperventilación. La siguiente, por favor. En ella
la vamos a dividir si es una disnea aguda y crónica. Es decir, si es aguda, generalmente se acompaña de enfermedades, de patologías conocidas como el asma bronquial, tienen poco tiempo, se exacerba con algunos factores del ambiente, dependiendo con algunas actividades, y luego desaparece, ¿no? Disnea aguda. Ese es como el asma bronquial, la tromboembolismo pulmonar, las neumonías, edema pulmonar agudo carcinogénico. Y la disnea crónica la vamos a observar mucho en lo que es el EPOC, enfermedad pulmonar intersticial difusa, el síndrome de Gutt-Pasteur, lo que es la granulomatosis de Wegener, la granulomatosis alérgica, que se conoce también como el síndrome de Chura-Strauss, asma crónica y falla cardíaca. Aquí hay que tomar mucho en cuenta, puede avanzarle por favor, lo que es la disnea pulmonar versus la disnea cardíaca. Podemos confundir en un momento de urgencias o en consulta que sufre algún asma o alguna otra enfermedad pulmonar pensando que es propiamente del pulmón. Y hay que distinguir quién es una de la otra, el cual no es muy difícil, según comenta el autor, ya que hay algunas diferencias. En el momento de la disnea cardíaca, usualmente va a empeorar en decúbito, o sea, eso se llama ortopnea. Y en la disnea pulmonar, al momento de usted acostar al paciente, él va a tener más oportunidades de respirar, se va a sentir más libre, ya que en la posición el diafragma va a ascender y con ello me va a mejorar la expulsión de aire, ¿no? También en el momento de darle medicamentos, en la disnea cardíaca, si es cardíaca, va a mejorar, ¿no? Si es cardíaca y le dan los diuréticos, va a mejorar. Pero si no es cardíaca, si no es propiamente bronquial, un asma bronquial, pues entonces no va a mejorar el paciente, no va por allí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en el asma bronquial? En el asma bronquial generalmente van a ocurrir varios fenómenos, entre ellos las vías respiratorias, especialmente los alveolos, pues va a haber una inflamación de la mucosa interna y va a obstruir la salida del aire, obviamente hacia afuera, ¿no? Ok. Va a comenzar la secreción mucosa, lo que también va a impedir que entre el estrecho tan pequeño del bronquio, ya inflamado, no haya permeabilidad completa del aire. Ok. Uh-huh. ¿Y en la cardíaca? En la cardíaca generalmente ocurre lo que es un problema cardíaco, especialmente del lado derecho, una insuficiencia cardíaca del lado derecha grave. No llega al suficiente, no llega de la sangre sistémica, no llega suficiente sangre al corazón derecho, lo que obviamente no va a haber suficiente sangre para la eyección. Entonces, el corazón obviamente no va a enviar la sangre correspondiente al cuerpo y se va a sentir siempre cansado, va a sentir, estos pacientes generalmente le llaman asma cardíaca, el asma cardíaca. Bueno, aquí el problema va a ser por una falla del corazón izquierdo. Ok. Si hay una falla de corazón izquierdo, entonces la sangre que viene atrás, que está en el corazón derecho, se va a acumular. Entonces se va a acumular en pulmón. Ok, la sangre se va a acumular en pulmón. Entonces, por gradientes de concentración,
van a salir hacia el espacio alveolar. ¿Ok? Este plasma va a salir hacia el espacio alveolar y se va a llenar de líquido. ¿Ok? Se va a llenar de líquido el espacio donde debería de haber aire. Es por eso que el paciente no alcanza a respirar y cursa con disnea. ¿Ok? Eso es lo que llaman la disnea paroxística nocturna. Y generalmente cuando estos pacientes se le dan diurético, ellos van a mejorar rápidamente porque va a haber una eliminación de lo que es el exceso, pues, de agua, ¿no? Acumulada en los pulmones, la va a botar por los orines, por la orina. Así es. Entonces, y generalmente esto cursa con una obstrucción crónica de las vías respiratorias. En algunas ocasiones se encuentra lo que es parálisis diafragmática bilateral y, bueno, obstrucción del broncoconstricción, sibilancias bronquiales, etcétera, etcétera. ¿Qué más qué otro síntoma extrapulmonar encontraríamos si esta disnea es de tipo cardíaco? Estamos hablando que se retiene el líquido en el pulmón, sale hacia... Esta disnea es causada por el acúmulo de líquido alveolar. ¿Dónde más, en qué otra parte del organismo se acumularía el líquido? Que En sería los miembros inferiores. en los miembros inferiores, exactamente. Entonces hablaríamos de un edema de miembros inferiores. Entonces, en la insuficiencia cardíaca tendríamos edema de miembros inferiores, disnea y tos como reflejo, ¿ok? Fatiga, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así es. Y obviamente al hacerle el signo de Godet sale positivo. ¿Qué es el signo de Godet? El signo de Godet es cuando presionamos, por ejemplo, vemos a un paciente que con retención de líquidos en miembros inferiores y presionamos pues con el pulgar, puede ser con el índice, y vemos la profundidad y el tiempo en volver la piel a su estado normal, ¿no? Entonces allí podemos diagnosticar de que hay una retención de orina, una retención de líquidos Líquidos. y oye, uno busca cuál es la consecuencia, ¿no? Si es renal, si es pulmonar, si es cardíaca, ¿no? Etcétera. Ok, sígalo. La siguiente, bueno, quería nomás decir allí que nomás tomemos en cuenta que cuando llega un paciente así con alguna disnea, pues hagamos la diferencia o la distinción de lo que es una disnea pulmonar y cardíaca. En este caso podemos acostar al paciente, si mejora su respiración, podría ser un asma bronquial, no propiamente de los bronquios. Si no mejora, sino más bien empeora, entonces obviamente tenemos que hacer todos los exámenes relevantes para descartar que no sea pulmón, pero nos vamos a abocar más a lo que es algo cardíaco, una falla cardíaca izquierda, ¿no? Adelante, el siguiente. El sexto, ya casi es la última, es la respiración sibilante, o en algunos casos la conocen como silbante. El asma es un prototipo. Generalmente cuando vemos un paciente con asma, como la respiración, en el proceso asmático, la luz del bronquio, va a haber un estrechamiento de la luz bronquial, él va a tratar de respirar lo más profundo que se pueda, no va a poder sacar mucho aire y se va a escuchar siempre como un silbidito, un silbido, ¿no? Ese es lo que se conoce como la respiración sibilante. ¿Qué desencadena especialmente este tipo de respiraciones en muchas ocasiones? Pues mecanismos alérgicos, ¿no? Agentes externos que desencadenan la crisis asmática. También vamos a encontrar entre ellos la disnea sibilante. O sea,
Una broncoconstricción. Una broncoconstricción. Sí. Ujú. Y ese silbido, o también llamado pillido, se ocasiona a la entrada o a la salida del aire. En la entrada, doctor. Seguro. Bueno, yo lo he escuchado en la entrada, no lo he leído, pero lo he escuchado en la entrada. Lo he escuchado en la entrada. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Alguien más tiene una idea? Ahí lo leyó.